es un diagrama de fases, vamos a empezar a ver, un diagrama de fases eutéctico donde los componentes puros que forman esas mezclas, que justamente están vinculadas en el equilibrio sólido-líquido, presentan estructuras cristalinas diferentes. Es decir, en el estado sólido tienen estructuras cristalinas diferentes. Voy a admitir allá, Iván. Tienen estructuras cristalinas diferentes. Vamos a ver cómo ese efecto de que los componentes puros en el estado sólido presenten estructuras cristalinas diferentes, cómo se traduce en el diagrama de fases para el equilibrio sólido-líquido. Bueno, antes de abrir el apunte, lo que quiero compartir con ustedes es una pequeña discusión introductoria. A ver si espero que abra el archivo. Aquí está. Bien. Bueno, nosotros acá lo que tenemos es un diagrama de fases para el equilibrio sólido-líquido, un diagrama de fases de tipo eutéctico. ¿Se acuerdan que esta transición que yo veo aquí, esta línea, me representa una temperatura a la cual está eutéctica? ¿Por qué? Y bueno, porque aquí se produce una transformación eutéctica. ¿Qué era una transformación eutéctica? Bueno, era una transformación en la cual yo tengo un líquido que está representado por esa composición que está ahí. ¿Ven? Ven que todo el líquido converge, todo esto es líquido, converge a esa composición que está ahí. Esta es la composición eutéctica. Este líquido, a esta temperatura, que yo la llamo temperatura eutéctica, está en equilibrio con dos fases sólidas. Una es esta, cuya composición la leo acá abajo, y la otra es esta, cuya composición la leo acá abajo. Entonces, este es un diagrama de fases de tipo eutéctico. Vamos a empezar a darle nombre a las distintas regiones del diagrama. Como siempre les digo, los diagramas de fase se analizan desde los bordes hacia adentro. Desde los bordes, que en este caso representan los componentes puros, hacia adentro, que en este caso representan las mezclas binarias. Muy bien. Quiero discutir con ustedes, así inclusive lo vamos tomando a modo de repaso. Fíjense, aquí yo estoy representando la composición del componente 2, por lo tanto, en este eje tengo al componente 1 puro y en este eje tengo al componente 2 puro. Entonces, vamos a empezar a analizar el componente 1 puro, que lo veo sobre este eje. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es eso? Sobre el eje del componente 1 puro, ¿qué tengo ahí? ¿Qué temperatura es esta para el componente 1 puro? La temperatura de fusión, ¿no era? Muy bien, Iván. Esa es la temperatura de fusión del componente 1 puro. Desde la temperatura de fusión hacia temperaturas inferiores, siempre por supuesto a presión constante, yo tengo al componente 1 en estado sólido. Desde la temperatura de fusión hacia temperaturas mayores, tengo al componente 1 puro en estado líquido. Muy bien. Ahora me voy del lado del componente 2, puro, sobre este eje. Aquí tendré la temperatura de fusión del componente 2 puro. A temperaturas mayores de la temperatura de fusión, tengo al componente 2 puro en estado líquido. De modo tal que, fíjense, aquí tengo líquido y aquí tengo líquido. Es decir, ahora me meto en la parte de las mezclas binarias. Todo esto que está aquí será líquido. Recuerden cuando ya les dije, los diagramas de fase presentan continuidad. Es decir, si yo aquí tengo líquido, inmediatamente adentro del diagrama binario no puedo tener sólido. Es decir, si aquí tengo líquido, aquí tengo que tener líquido. Recuerden que yo puedo pasar de un estado líquido a un estado sólido solamente a través de una región de equilibrio de fases. No puedo pasar, digamos, deliberadamente. Entonces, si yo aquí tengo líquido, aquí tengo líquido, aquí tengo líquido, todo esto es líquido. Hasta aquí que tengo líquido. Entonces, vamos a empezar a darle... está bien, yo me permiten, voy a abrir el Paint, porque aquí lo tengo abierto como una imagen.
porque yo quisiera editarlo. Ok. Bueno, no importa. No tengo el archivo original, sigo como imagen. Muy bien, entonces. Quisiera poder escribir. Bueno, no importa, porque es solamente introductorio. Entonces, como les decía, toda esta región es líquido. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa región es líquida. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es justamente el tema que vamos a comenzar a ver hoy. Imagínense ustedes que el componente 1 puro, que como yo les dije lo veo aquí, sobre este eje, funde desde una estructura cristalina que yo voy a llamar alfa. Por ejemplo, alfa, imagínense, como ejemplo, puede ser una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir que funde? Bueno, que aquí en el estado sólido, el componente 1 puro existe en esa estructura cristalina. Y cuando yo aumento su temperatura, ahí funde, pasa a un líquido, pero la estructura sólida cristalina desde la cual fundió fue una estructura cristalina alfa. Muy bien. Ahora imagínense que el componente 1 puro, que el componente 2 puro, el que leo aquí sobre este eje, recuerden que yo estoy mirando acá composición de 2, el componente 2 puro funde desde una estructura cristalina diferente, es decir, una estructura cristalina beta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el componente 2 puro, aquí en el estado sólido, existe en una estructura cristalina beta, por ejemplo, una estructura hexagonal, compacta, por decir un ejemplo. Entonces, en esta parte, el componente 2 existe en una estructura cristalina de ese tipo, beta, y cuando funde pasa a líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Que los componentes puros existen en el estado sólido con estructuras cristalinas diferentes. Para el componente 1 puro, una estructura cristalina alfa. Para el componente 2 puro, una estructura cristalina beta. Muy bien. Entonces, si nuestro diagrama de fases presenta continuidad, ¿qué tendré aquí yo en esta región? ¿Qué tengo? ¿Qué les parece? ¿Qué hay ahí en toda esta región? Todo sólido. Muy bien, muy bien. Esta región representa soluciones sólidas, es decir, mezclas sólidas homogéneas, en toda esta partecita que veo acá. La pregunta que me hago es, ¿qué estructura cristalina tendrán estas mezclas sólidas? Voy a admitir a un compañero. Alfa. Exacto, Bernardo, muy bien. Es decir, va a ser la estructura alfa, la misma estructura cristalina que presentaba el componente 1 puro. ¿Por qué? Porque el diagrama de fases presenta continuidad. Y si aquí yo tengo al componente 1 puro en estructura cristalina alfa, las mezclas inmediatamente contiguas al eje del componente 1 puro tienen que tener la misma estructura cristalina, por la continuidad de los diagramas de fase. Ahora me voy del otro lado, aquí. Decíamos, el componente 2 puro, en el estado sólido, existe con una estructura cristalina beta. Por lo tanto, esta región, que está en el diagrama binario, inmediatamente adyacente al eje que representa el componente 2 puro, son mezclas sólidas, homogéneas, con estructura cristalina beta, es decir, la misma estructura cristalina del componente 2 que justamente en el diagrama de fases está en una posición adyacente a esta región de mezclas binarias. ¿Se entiende? ¿Ven la continuidad en el diagrama? Por eso es importante siempre los diagramas de fase analizarlos,
desde los bordes, que representan a los componentes puros, hacia adentro. ¿Entienden? Siempre se analizan de ese modo. Primero analizo el eje. Ubico las temperaturas correspondientes de los componentes puros. Ubico las estructuras cristalinas de los componentes puros. Y recién cuando hice ese ejercicio, ahí me empiezo a analizar el diagrama de fases binario desde los bordes hacia adentro. Entonces primero analizo estas regiones, esta región, analicé esta región porque estaba justo adyacente a los bordes y ahora me voy a ir metiendo para adentro. Muy bien, entonces, en este ejercicio que les estoy proponiendo de ir dándole nombre a las distintas regiones, decíamos, aquí tenemos líquido, aquí tenemos mezclas sólidas, homogéneas, con estructura cristalina alfa, la misma del componente 1, puro, y aquí tenemos mezclas sólidas, homogéneas, con una estructura cristalina beta, la misma del componente 2 puro. Perfecto. Ahora, entonces, es fácil identificar qué vamos a tener en cada una de las regiones que restan. ¿Qué tendré aquí en esta oreja? Bueno, aquí en esta oreja yo me imagino una línea de enlace. Las líneas de enlace, recuerden, en los diagramas de fase binarios son líneas horizontales. Esta es una región de dos fases en equilibrio, lógicamente. Entonces me imagino una línea de enlace conectando a las dos fases en equilibrio. Entonces, fácilmente la línea de enlace me va a indicar qué fases tengo en equilibrio en esta región. ¿Qué fases voy a tener en equilibrio en esta región? Sólido beta y líquido. Muy bien, Bernardo. Es decir, sólido beta, cuya composición, por ejemplo, para una línea de enlace a esta temperatura estará dada por ese punto, en equilibrio con líquido, cuya composición para esta línea de enlace, para esta temperatura, estará dada por este punto. Y así en toda esta oreja. En toda esta oreja tendré líquido en equilibrio con sólido beta. ¿Qué tendré en esta oreja? Líquido y sólido alfa. Muy bien, Lucas. Líquido y sólido alfa, porque aquí tenía sólido alfa. ¿Qué tendré en esta región? Ambos tipos de sólido. Sólido alfa, cuya composición, por ejemplo, estará dada por una línea de enlace a esta temperatura, cuya composición está dada por ese punto, en equilibrio con sólido beta, cuya composición está dada por este punto. ¿Está claro? Les hemos puesto nombre a todas las regiones del diagrama de fases. Recuerden, fundamental, los diagramas de fases se analizan desde los bordes hacia adentro. Y cuando me meto de ahí hacia adentro, me voy desde los bordes hacia el centro. Muy bien, fíjense ustedes que cuando yo tengo que los componentes puros que conforman mi mezcla en el estado sólido presentan distintas estructuras cristalinas, que es el caso que estoy planteando aquí, necesariamente, siempre, va a aparecer una región de equilibrio sólido-sólido. Siempre. Va a tener que aparecer una región de equilibrio sólido-sólido. ¿Por qué eso es así? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos que nosotros vamos al laboratorio. Sacamos del almacén donde están las drogas, del droguero, sacamos un frasco, que es el componente 1, puro, y otro frasco, que es el componente 2, puro. Muy bien. Agarramos un tubito de ensayo, que es donde vamos a preparar las mezclas, y ponemos solamente el componente 1 puro. El componente 1 puro. Y lo llevamos a una temperatura que está por aquí. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? ¿Dónde estoy posicionado en ese instante? Tubo de ensayo, puse el componente 1 puro y lo tengo a esta temperatura. ¿Dónde estoy posicionado? Bueno, en este punto que estoy marcando aquí. Componente 1 puro a esta temperatura. Muy bien. ¿Cuál es el estado físico de mi sistema? Estado sólido. Sí, perfecto. Pero dame más información. ¿Estado sólido en qué estructura cristalina? Bueno, en la del componente 1, es decir, en estructura cristalina alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos ahí es un sólido formado por el componente 1 puro en una estructura cristalina alfa. Excelente. Ahora imagínense que yo tomo una punta de espátula
del frasco del componente 2 y lo mezclo en el frasco del en el tubo de ensayo. Es decir, hago una mezcla con una punta de espátula del componente 2 en esa masa del componente 1. Imagínense que yo puedo hacer que inmediatamente se homogenice esa mezcla en estado sólido. Eso comúnmente lleva un proceso térmico, pero no importa. Imagínense que en nuestro ejercicio imaginario se logró la mezcla homogénea en el estado sólido. ¿Cómo se logró esa mezcla? Es una mezcla en estado sólido. Es decir, para una pizca del componente 2, en esa masa del componente 1, lo que ocurrió, imaginémonos a nivel molecular, a nivel atómico, que si yo tengo al componente 1 en una estructura cristalina alfa, imagínense que puede ser cúbica, por ejemplo, y agrego átomos del componente 2, ¿qué ocurrió ahí cuando se formó la mezcla sólida homogénea? Fíjense que me estoy metiendo ahora adentro de la región binaria. Por ejemplo, me metí ahí, estoy ahí. ¿Qué dice mi diagrama de fases? Bueno, ahí vos tenés tu sistema como una mezcla sólida homogénea formada por los dos componentes, muy rica en uno, pero también tiene un poquito de dos, una punta de espátula de dos, que existe en una estructura cristalina alfa, la misma del componente 1 puro. Es decir, ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió que si yo tenía al componente 1 puro en una estructura cristalina cúbica, por ejemplo, cuando yo agregué algunos átomos del componente 2 y se homogenizó esa mezcla sólida, lo que ocurrió es que saqué, por ejemplo, un átomo del componente 1 de un vértice de esa estructura cúbica y puse un átomo del componente 2 allí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, la red, la estructura cristalina, el retículo cristalino cúbico, y un poco se deforma. ¿Por qué se deforma? Porque al componente 2 no le gusta estar en ese retículo cristalino. A él le gusta estar en una estructura cristalina beta diferente. Por ejemplo, se acomoda mejor en una estructura hexagonal que en una estructura cúbica. ¿Entienden? Entonces, cuando yo forzo a un átomo de 2 a meterlo dentro de una estructura cúbica, para ubicarme ahí, por ejemplo, la estructura cúbica se tensiona un poquito, pero todavía lo soporta, todavía lo soporta. Entonces estoy parado en este punto. Una mezcla sólida de los dos componentes, lógicamente, mayoritariamente en el componente 1, pero con una pizca del componente 2, y que mantiene todavía la estructura cúbica del componente 1 puro. Ahora imagínense que agrego otra punta de espátula del componente 2. ¿Dónde me muevo en la composición? Aquí me moví. ¿Qué ocurrió? Bueno, saqué otro átomo del componente 1, de ese retículo cristalino cúbico, y meto otro átomo del componente 2. ¿Qué le pasó a la estructura cúbica? Se deforma un poco más, porque no le gusta al componente 2 estar metido en una estructura cúbica. Él se siente más libre en la hexagonal, mejor. Bueno, pero no importa, todavía la estructura cúbica lo soporta, ¿entienden? Todavía lo soporta, muy tensionada, se tensiona cada vez más, pero lo soporta. Estoy ubicado en mi diagrama de fases aquí. Bueno, puedo seguir haciendo este ejercicio ¿hasta dónde? Hasta ahí, hasta que llegué a la curva de equilibrio. Cuando llegué a la curva de equilibrio, ya la estructura cúbica no soporta más al componente 2 y lo segrega. ¿Cómo lo segrega? En la forma de una nueva fase, que la leo ahí. Es decir, se separa una nueva fase. ¿Qué características tiene esa fase? Bueno, esa fase ahora es rica en el componente 2 y tiene la estructura cristalina beta del componente 2. Ahí donde mejor se siente el componente 2. Por supuesto que cuando se separa el componente 2, esa nueva fase arrastra también átomos del componente 1. ¿Ven? Porque tengo una composición de 1. No es 100% pura en el componente 2. No estoy acá en el eje, estoy aquí. Es decir, cuando se separa esa nueva fase, con la nueva estructura cristalina, la del componente 2, se lleva también algunos átomos de 1. Y por lo tanto, lo que forma sería una estructura hexagonal, por ejemplo, también tensionada por la presencia del átomo 1. De manera tal que si yo sigo agregando componente 2 en mi ejercicio, ¿qué pasaría? Bueno, la composición global la llevaría aquí. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué va ocurriendo?
a medida que me voy desplazando con composición global aquí. ¿Cómo existe mi sistema? Si yo estoy parado aquí, por ejemplo. Bueno, mi sistema sigue existiendo como como dos fases en equilibrio, como dos mezclas en equilibrio, uno con esta composición y otro con esta composición. ¿Qué está cambiando entonces? ¿Qué les parece? ¿Qué va cambiando a medida que yo me voy desplazando en esta dirección en la composición global? Por supuesto, las composiciones de mi La sistema cantidad de existe. cada sólido. Muy bien, Lucas. Es decir, la cantidad relativa de cada sólido, de cada fase sólida. Es decir, a medida que yo me voy desplazando en esta dirección, va aumentando la cantidad de esta fase y se va reduciendo la cantidad de esta otra fase. ¿Hasta cuándo ocurre eso? Y bueno, hasta que me desplacé hasta aquí. Ahí, cuando estoy en este punto, ahora fíjense ustedes que prácticamente mi sistema está prácticamente todo como esta fase y tengo la última fracción de la fase original esta que tenía acá. Cuando agregué un poquito más del componente 2, ya ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si estoy acá? Pasa a ser todo sólido beta. Todo sólido. ¿En qué estado? ¿Separado en fases? No. Todo sólido homogéneo. Soluciones sólidas homogéneas. Es decir, yo he agregado tanto componente 2, que ahora mi mezcla adoptó la estructura cristalina beta, la típica del componente 2. Y además agregué tanto 2 que permití alojar en algunos vértices a todo el componente 1 que yo tenía. Entonces se me homogenizó mi sistema ahora en una mezcla sólida homogénea con la estructura beta. Y entonces a medida que sigo agregando componente 2, me iré desplazando en esta dirección. Fíjense que nunca podría llegar al componente 2 puro porque tendría que agregar una cantidad infinita del componente 2. En la práctica, bueno, podría acercarme al eje del componente 2 porque algo inicial del componente 1 yo puse en mi tubo de ensayo. Bueno, con este ejercicio hemos podido deducir que siempre que yo tenga mezclas binarias formadas por componentes que en el estado sólido cristalizan con estructuras diferentes, necesariamente voy a tener que tener esta región de equilibrio de fases. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual mi sistema pasa desde una estructura, desde mezclas homogéneas en estado sólido con una estructura cristalina, la típica de uno de los componentes, a mezclas sólidas homogéneas con la otra estructura cristalina, con la típica del otro componente puro. ¿Entienden? Si yo no tuviese esta región, mi pregunta sería, ¿cómo hace el sistema? Imagínense que toda esta parte no existe equilibrio entre dos fases sólidas. Todo esto sería como sólido homogéneo. Imagínense que aquí abajo tuviese sólido homogéneo. La pregunta es, ¿cómo hace mi sistema para pasar desde esta punta, donde tengo sólido alfa, a esta punta donde tengo sólido beta? ¿Cómo hace? Ahí habría una discontinuidad. En algún momento tendría que decir, bueno, ahora que cambió. ¿Y cómo cambió? ¿Entienden? Bueno, la forma en la cual las estructuras cristalinas cambian es de este modo, a través de una región de equilibrio de fases, donde aparece una nueva fase con la estructura cristalina del otro componente. Cuando la fase original, la fase alfa, se satura en el componente 2 y ya no lo puede soportar más, ahí se segrega una nueva fase con la estructura cristalina del otro componente. Muy bien, bueno. ¿Quedó claro esto? ¿Esta discusión quedó claro? Es importante, es muy importante que quede claro el análisis del diagrama. Muy bien, ahora sí voy a abrir el apunte. Del día de hoy y vamos justamente a empezar a analizar este caso. Entonces, a este caso yo lo llamo, fíjense en la página 40. Les aclaro algo. Ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, yo subí esta teoría al campus. Luego, más tarde, aproximadamente a las 10 de la noche, agregué 3 o 4 páginas más. Es decir, bajé el archivo original,
agregué 3 o 4 páginas más y subí uno nuevo. Es decir, aquellos que hayan bajado el archivo original como a las 8 de la noche, les pido por favor que descarten ese archivo y bajen este que está actualmente en el campus. Bien, cierro el paréntesis y empiezo con el tema de hoy. Entonces, como les decía, este caso que vamos a analizar, que acabo de introducir, que aparece en la página 40, yo lo llamo diagrama eutéctico a partir de 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? Bueno, la fase líquida, la fase sólido alfa y la fase sólido beta. Fíjense que aquí tienen ustedes identificadas todas las regiones que acabamos de discutir en el diagrama. Teníamos la región líquida, tengo aquí mezclas líquidas homogéneas, tengo en esta región mezclas sólidas homogéneas con la estructura cristalina alfa, la típica del componente 1. Aquí tengo mezclas sólidas homogéneas con estructura cristalina beta, la típica del componente 2. Aquí tengo una región de equilibrio entre sólido alfa y sólido beta. Aquí en esta oreja tengo una región de equilibrio de fases líquido con sólido beta. Y aquí tengo una región de equilibrio de fases líquido con sólido alfa. Muy bien. Lo que voy a empezar a analizar ahora son las curvas de energía libre de Gibbs por mol de mezcla. Y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes van a tener que plantear tantas expresiones de G de mezcla como fases tengan, como fases diferentes tengan. En este caso particular, vamos a tener que plantear 3 expresiones de G de mezcla. Una expresión de G de mezcla para las mezclas líquidas, otra expresión de G de mezcla para las mezclas sólidas con estructura cristalina alfa, y otra expresión de G de mezcla para las mezclas sólidas con estructura cristalina beta. ¿Por qué tenemos que plantear 3 expresiones de G de mezcla? Bueno, porque recuerden ustedes cuál es nuestra concepción del proceso de mezclado. Nosotros, en nuestra concepción del proceso de mezclado, consideramos que los componentes puros tienen que estar a la misma temperatura, a la misma presión y en el mismo estado de agregación que la mezcla. Entonces, si yo aquí tengo una mezcla líquida, para considerar esta mezcla, a los componentes puros los tendré que considerar en estado líquido. Si aquí tengo una mezcla sólida con una estructura cristalina alfa, a los componentes puros los tendré que considerar en estado sólido y con estructura cristalina alfa. ¿Por qué? Bueno, porque ese es mi estado de agregación. Cuando yo hablo de estado de agregación, para el estado sólido, considero también la estructura cristalina. Es decir, si yo tengo sólidos que tienen distinta estructura cristalina, desde mi concepción del proceso de mezclado, esos son 2 mezclas diferentes. Una es una mezcla sólida en estructura alfa, y la otra, una mezcla diferente, es una mezcla sólida con estructura beta. Es decir, para el estado sólido, el concepto de estado de agregación también implica la estructura cristalina. ¿Entienden? ¿Queda claro esta idea? ¿Sí? Entonces, las mezclas sólidas alfa, como les decía, es una mezcla donde a los componentes puros, a ambos componentes puros, que tienen que estar en el mismo estado de agregación de la mezcla, a ambos componentes puros los tengo que considerar en estructura cristalina alfa. Y las mezclas sólidas con estructura beta, que aparecen aquí en esta región, a los componentes puros para analizar esa mezcla, los tendré que considerar en estado sólido con estructura cristalina beta, a ambos componentes. ¿Está claro? Eso tiene que ver con cómo nosotros concebimos el proceso de mezclado. Y por ese motivo, yo tendré que plantear para este caso, tendré que plantear 3
expresiones de G de mezcla. Una para líquido, otra para las mezclas sólidas con estructura cristalina alfa y otra diferente para las mezclas sólidas con estructura cristalina beta. Muy bien, voy a plantear entonces esas expresiones. Entonces, planteo 3 expresiones de G de mezcla. Fíjense, esta es la expresión asumiendo modelo de solución regular, como lo hago siempre. Esto lo hago por simplicidad, pero podría asumir cualquier modelo de solución o eventualmente trabajar directamente con los gamma, sin asumir ningún modelo. Es decir, lo que quiero decirles es que todas las conclusiones que yo obtenga, para este caso de modelo regular, son válidas y extendibles a cualquier otro modelo. Entonces, fíjense, aquí planteo la expresión de G de mezcla líquida. Fíjense que la contribución de componentes puros, yo los tengo que tomar en el mismo estado de agregación de la mezcla, es decir, líquidos. Ambos componentes, la contribución de componentes puros, tiene que estar en el estado líquido. Luego planteo el delta G de mezcla ideal y luego planteo el G en exceso. Fíjense que el parámetro del modelo, este es el parámetro que me mide las desviaciones de la idealidad para estas mezclas, para las mezclas líquidas. Por lo tanto, este parámetro lo identifico como el A para las mezclas líquidas. Muy bien. Por otro lado, planteo el G de mezcla para las mezclas sólidas con estructura cristalina alfa, para estas mezclas. Fíjense ustedes, ahora la contribución de componentes puros tiene que estar en el mismo estado de agregación que mi mezcla, es decir, el componente 1 puro en estado sólido con estructura cristalina alfa, al componente 2 puro en estado sólido con estructura cristalina también alfa. Cualquiera me va a decir, y bueno, pero el sólido 2 no existe en estado cristalino alfa, existe en estado cristalino beta. Bueno, no importa, no importa. Nuestra concepción del proceso de mezclado dice que aquí el componente 2 lo tenés que tener en el mismo estado de agregación que la mezcla. Así que aquí te la tendrás que ingeniar para aquí ponerme el valor de la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estado sólido con esta estructura cristalina. ¿Vamos? Después veremos cómo hacemos, pero acá va ese valor. ¿Sí? Esto es importante. Acá va la contribución del componente puro del estado del componente 2 en el estado sólido con estructura cristalina alfa, porque es la misma de la mezcla que estoy analizando. Muy bien. Luego planteo el delta G de mezcla ideal para esta mezcla sólida alfa. Fíjense que identifico aquí la composición de la fase alfa, por eso pongo Z1 en la fase alfa. Y luego el término en exceso. Fíjense que ahora el parámetro del modelo, este parámetro ahora me está midiendo las desviaciones de la idealidad que presentan estas mezclas, las sólidas alfa, que son diferentes a estas mezclas que eran las líquidas. Por eso el parámetro de interacción es un parámetro que es diferente a este. Es el correspondiente a las mezclas sólidas alfa. Bien, y luego voy a plantear una expresión de G de mezcla para las mezclas sólidas con estructura cristalina beta, para estas mezclas. Lo mismo que dije antes, ¿no es cierto? Ahora, la contribución de componentes puros tendrá que estar en estado sólido, pero con estructura cristalina beta. ¿Estamos? Entonces, el componente 1 puro, tendré que plantear aquí la energía libre de Gibbs por mol del componente 1 puro en estado sólido y con estructura cristalina beta. Nuevamente, cualquiera me va a decir, no, bueno, pero el componente 1 puro existe en estado sólido alfa, no importa. Por tu concepción del proceso de mezclado, acá la contribución del componente 1 puro tiene que estar en el mismo estado de agregación de la mezcla. Así que acá tendrá que ir sólido con estructura cristalina beta. Después te arreglarás para ver cómo me evaluás este valor, pero acá tiene que ir ese valor. Muy bien. Más, bueno, el componente 2 puro en el estado sólido con estructura cristalina beta. Aquí planteo el delta G de mezcla ideal. Fíjense que ahora la composición es la de la fase beta, la del sólido con la fase beta. Por eso identifico aquí, hay una diferencia. Fíjense que este valor, la composición del componente 1 en el estado sólido con estructura cristalina beta, por ejemplo, sería dado por este valor a esta temperatura 4, ¿no es cierto? Por este valor, y este valor sería
Bueno, aquí estoy en componente 2, ¿no es cierto? Estoy aquí. Este valor de Z2 en beta y este valor de Z2 en alfa serían estos valores. Por ejemplo, para la temperatura 4 sería este valor, Z2 en beta, en equilibrio con este valor, que sería Z2 en alfa. Por lo tanto, en este punto, 1 menos Z2 sería Z1 en alfa. Y en este punto, 1 menos Z2 sería Z1 en alfa. Son las composiciones que aparecen aquí. Y luego planteo para las soluciones sólidas homogéneas con estructura cristalina beta, planteo el término en exceso. Fíjense que nuevamente el parámetro del modelo, este parámetro A, es el típico de las mezclas sólidas con estructura cristalina beta, que va a ser diferente al de estas mezclas y al de estas mezclas. Cada una va a presentar su propia desviación de la idealidad. Muy bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es simplemente graficar estas funciones. Estas funciones las evalúo y las grafico. Lo voy a hacer de una manera cualitativa, pero se puede hacer cuantitativamente, sin ningún inconveniente. Después voy a discutir algunos aspectos de lo que tiene que ver con lo cuantitativo. Por ejemplo, cómo evaluar este valor. Este que, digamos, sería la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en un estado sólido alfa. Cuando decíamos el componente 2 tiene una estructura cristalina beta, naturalmente. ¿Cómo hago para evaluar este valor? Si el componente 2 en condiciones normales no existe en estructura cristalina alfa. Bueno, luego vamos a discutir cómo hacemos para evaluar este valor. Pero bueno, por ahora lo que voy a hacer es graficar o representar cualitativamente estas funciones para distintas temperaturas. ¿Cuáles son esas temperaturas? Las que muestro aquí, ven. T1 sería esta temperatura, T2 sería esta otra, T3, la temperatura eutéctica, y T4, esta temperatura. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por T1. Fíjense, en T1, a la temperatura T1, yo tengo al componente 2 en estado líquido, es decir, estoy por encima de su temperatura de fusión, que es esta que está aquí. Luego, en la región binaria, desde el componente 2 hasta esta composición, tengo todo mezclas líquidas homogéneas. ¿Ven? Todas mezclas líquidas homogéneas. Luego, en las cercanías del eje que representa el componente 1 puro, tengo una región de equilibrio sólido alfa con líquido. Y fíjense que para el componente 1 puro, ya estoy, o todavía estoy, por debajo de su temperatura de fusión. Es decir, el componente 2 puro lo tengo en el estado sólido con estructura cristalina alfa. Recuerden ustedes que cada una de estas expresiones me va a representar una curva en el diagrama que estoy representando. ¿Cómo quedarían estas tres curvas? Que serían las tres curvas de G de mezcla para las tres fases diferentes que tengo allí. Bueno, a la temperatura 1 voy de vuelta a analizar primero los ejes que representan a los componentes puros y después me meto en la región binaria. Decíamos, para el componente 1 puro, en este eje, ahí, yo tengo que la fase de menor energía libre de Gibbs a esta temperatura T1 y a la presión P, que estoy considerando todo, la fase que tiene menor energía libre de Gibbs es la fase sólida, con estructura cristalina alfa, ¿ven? Esta es la curva de la fase alfa. ¿Estamos? Esta curva que estoy marcando aquí sería la representación numérica de esta función que está aquí. ¿Estamos? Y fíjense ustedes que a la temperatura T1, como decíamos, ahora estoy analizando solamente lo que pasa en este eje, en el eje del componente 1 puro. Estoy ahí en ese punto a la temperatura T1. Es decir, la fase estable, la que menor energía libre de Gibbs presenta, es la fase sólida alfa. Ahí en ese punto. Cerquita de esta temperatura, cerquita de este valor de energía libre, a la temperatura T1 digo,
pero a un valor mayor de energía libre de Gibbs por unidad de mol, estará la fase líquida. Porque la fase líquida se hace estable a esta temperatura, por encima, digamos, de la temperatura de fusión, que sería esta, que no está muy lejos de la temperatura 1, ¿ven? Por ese motivo, sigo analizando lo que pasa en el eje 1 del componente 1 puro, ¿no es cierto? Por ese motivo, a la fase líquida la ubico con este valor de energía libre, ¿ven? Con ese valor de energía libre. ¿Estamos? Que está un poquito por encima del valor de energía libre que presenta la fase estable, que es la fase alfa. Bien. ¿Dónde estaría ubicada para el componente 1 puro la fase beta? La fase beta, ¿dónde estaría ubicada? Perdón, para el componente 1, ¿dónde está ubicada la fase beta? Bueno, la fase beta, para el componente 1, está ubicado a un valor mucho más alto de energía libre de Gibbs por mol, porque no es una fase estable, ¿ven? Por ejemplo, yo lo ubico ahí. Ahí ubico. ¿Por qué? Bueno, porque es una fase que no es estable para el componente 1. Y queda muy lejos de serlo, ¿ven? A esta temperatura. Muy bien. Ahora veamos qué pasa del otro lado, sobre el eje del componente 2 puro. Bueno, a la temperatura T1, fíjense, me voy del lado del componente 2, ahora estoy aquí en el diagrama, a la temperatura T1, el componente 2, como les decía, existe en estado líquido. Por lo tanto, a la temperatura T1, la fase para el componente 2 puro, la fase que presenta menor energía libre de Gibbs por mol, es la fase correspondiente a la fase líquida. Un poquito más arriba, fíjense que a la temperatura T1 estoy cerca de la temperatura de fusión, estoy cerca de la temperatura de fusión, donde ya tengo el equilibrio entre el líquido y la fase sólido beta. Por lo tanto, un poquito más arriba, pero no muy lejos, presento a la fase sólido beta. Fíjense, la fase sólida beta para el componente 1 puro tiene este valor, mientras que para el componente 2 puro tenía este valor. Ahora las conecto, ¿ven? Si las conecto, me da una curva que quedaría aproximadamente así. Bien. ¿Qué pasa con el sólido alfa? ¿Qué pasa con el sólido alfa para el componente 2? Y bueno, la fase alfa, la estructura cristalina alfa, para el componente 2, es una fase que está a mayor energía libre de Gibbs que la beta, porque justamente el componente 2 no existe en esa fase, o al menos no en este rango de temperaturas que muestro. Es decir, la fase alfa, para el componente 2, la ubico a un valor mucho más alto de energía libre. Fíjense, el componente 2, en la estructura cristalina alfa, presenta este valor de energía libre, mientras que el componente 1, en la fase alfa, presenta este valor de energía libre. Ahora los conecto. ¿Ven? Y la curva me queda de este modo. Y la fase líquida, a la temperatura T1, para el componente 1 puro tenía este valor, y para el componente 2 puro tiene este valor. Ahora los conecto. Y así he armado, desde un punto de vista cualitativo, pero es la forma en la cual podría observar mi diagrama calculado, digamos. Esta sería la forma que tendrían las curvas de G a la temperatura T1. Fíjense ustedes que bueno, antes de pasar a analizar esto, quiero terminar de discutir un poquito, mostrarles algo respecto de los componentes puros. Quiero pararme aquí, en el componente 2 puro. ¿Ven? Y quisiera mostrarles a ustedes cómo serían las curvas de G para el componente 2 puro si yo hiciese la actividad especial 1 para ese componente, para el componente 2. ¿Cómo hubiesen quedado sus curvas de G? Bueno, yo las he representado aquí. Miren, este sería el componente 2 puro. Entonces, el componente 2 presenta una temperatura de fusión que sería este valor, el valor de temperatura al cual se cruza la curva de G para la fase sólido
con estructura cristalina beta, que es la fase en la cual existe el componente 2, en estado sólido, y la fase líquida, que es la curva roja que represento aquí. ¿Ven? Entonces, esta sería la temperatura de fusión, como yo les decía al principio. El sólido 2, que está en estructura cristalina beta, funde desde una estructura cristalina beta. ¿Dónde queda ubicada la fase con estructura cristalina alfa para el componente 2 puro? Y bueno, es una fase que queda por acá arriba, ¿ven? Es una fase que no se hace de una fase estable para el componente 2. El componente 2 siempre va a cristalizar en aquella fase sólida que presente menor energía libre de Gibbs por mol. Por lo tanto, lo va a hacer en el estado sólido, ¿ven? Con estructura cristalina beta, no con alfa. Porque cristalizar en estructura cristalina alfa representa un costo de energía libre para él. Entonces no lo hace. Cristaliza en estructura cristalina beta. Entonces, a la temperatura T1, que para el componente 1 yo estoy por encima de su temperatura de fusión, yo estaría ubicado, por ejemplo, por aquí. En una línea aquí, ¿ven? A esta temperatura tengo el valor de energía libre de Gibbs por mol de la fase líquida, luego el del sólido beta, y luego, mucho más arriba, el sólido alfa. Bueno, esta posición relativa de valores de G es el que yo les muestro aquí. ¿Ven? Fase líquida, luego el sólido con estructura cristalina beta, y bastante más arriba el sólido con estructura cristalina alfa. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en el análisis de las curvas de G para las mezclas binarias. Ahora nos metemos adentro de la región. Fíjense que mi diagrama de fases me dice que a la temperatura T1 vos tenés que tener una región de equilibrio entre la fase líquida y la fase sólido alfa. ¿De dónde sale esa región, esa condición de equilibrio de fases? Bueno, justamente surge de que, fíjense, en esta parte, el sólido alfa y el líquido se cruzan en ese punto. Como yo les decía, el punto de cruce no tiene sentido físico, pero sí me indica que voy a tener dos puntos de tangencia común, uno ubicado en la curva del sólido alfa y otro en la fase líquida. Y esos dos puntos son estos que yo marco aquí. Esa es la recta tangente común. Recuerden ustedes, una recta tangente común a dos puntos implica una condición de equilibrio de fases entre esos dos puntos. Entonces, esta recta tangente me indica que yo voy a tener sólido con estructura cristalina alfa y con esta composición, esa va a ser una fase que está en equilibrio con líquido con esta composición. Y esa va a ser la otra fase en equilibrio. Es decir, estos dos puntos, este para la fase sólida, este para la fase sólido alfa y este para la fase líquida, corresponden a esos dos puntos. Este para la fase sólido alfa, que está en equilibrio, esta fase, con la fase líquida, con esta composición. Entonces, ¿qué me dicen las curvas de G? Me dicen, desde el componente 2 puro hasta este punto, ahí tendrás todas las mezclas como líquidos homogéneos. Ven que la fase líquida es cóncava hacia arriba y es la fase que está a menor energía libre de Gibbs por mol. Toda esta parte tendré líquido homogéneo en toda esta región, que corresponderá a esta región que tengo aquí. Luego en el diagrama tengo equilibrio líquido con sólido alfa, que corresponderá a este rango que tengo aquí, líquido con esa composición, en equilibrio con sólido alfa con esta composición. Toda esta región es la región de equilibrio líquido sólido alfa, dado por esta parte de la oreja. ¿Ven? Y al final, aquí tengo sólido alfa homogéneo, que sería esta partecita, ¿ven? De la curva, ahí tengo sólido alfa homogéneo. Yo les muestro alfa aquí, esa partecita sería sólido alfa homogéneo. Muy bien, bueno, ahora voy a analizar las curvas de G de mezcla a la temperatura T2. A la temperatura T2, fíjense que estoy aquí, ya estoy cruzando las dos orejas, estoy por debajo de la temperatura de fusión de los dos componentes puros. ¿Ven? Entonces, ¿qué dirán mis curvas de G? Bueno, tendrás que tener aquí una región de sólido alfa, aquí equilibrio sólido alfa con líquido, aquí tendrás líquido, aquí tendrás líquido con... Perdón, voy de vuelta.
Aquí tendrás sólido beta, acá tendrás líquido con equilibrio sólido beta, acá tendrás líquido, acá tendrás líquido con sólido alfa y acá tendrás sólido alfa. Todas esas diferentes regiones tienen que quedar de algún modo explicitadas por las curvas de G de mezcla. Entonces, a la temperatura T2, fíjense que ahora a la temperatura T2, en forma relativa, las curvas se han desplazado, de modo tal que ahora esta curva de beta se me corrió hacia abajo, por debajo de la de líquido, aquí en el eje del componente 2 puro, ¿ven? Ahora, para el eje del componente 2 puro, como a la temperatura T2 estoy por debajo de su temperatura de fusión, ahora la curva del líquido quedó por encima de la curva de sólido beta. Es decir, ahora estoy a una temperatura, por ejemplo, por aquí, ¿ven? El sólido beta queda por debajo la de líquido y arriba la de alfa. Esa condición es la que muestro aquí. Sólido beta, líquido, alfa. Muy bien, bueno, entonces, fíjense ustedes que ahora cuando conecto las curvas, grafico las curvas, tengo aquí, fíjense, aquí tengo este punto de cruce que me va a indicar que tengo dos puntos de tangencia común. Un punto es este, sobre la curva de sólido alfa, con este punto que será un punto sobre la curva del líquido. ¿Ven? Ahí tengo una recta tangente entre esos dos puntos. Y este punto de cruce entre las curvas del líquido con el sólido beta me indica que tengo otros dos puntos de tangencia común. Un punto sobre la curva del líquido, que es ese punto que está ahí, que va a estar en equilibrio con otro punto sobre la curva del sólido beta, que va a ser ese punto que está ahí. Aquí tengo otra recta tangente, ¿ven? ¿De qué me indican esas dos rectas tangentes? Dos pares de rectas tangentes comunes. Lo que me indica es que efectivamente, fíjense, mire, ahí en esa parte tengo sólido alfa homogéneo, ¿ven? En esta parte, donde tengo la recta tangente, entre esos dos puntos, tengo sólido alfa, una fase alfa, en equilibrio con una fase líquida. Entonces, en el diagrama de fases, a la temperatura T2 tenía sólido alfa, y luego tengo la región de sólido alfa en equilibrio con líquido, que es esta parte que está aquí. Luego, fíjense, voy a tener una fase líquida homogénea en todo este rango de composición. Esa parte se corresponde con esa parte que está ahí, ¿ven? El líquido. Ahí tengo líquido. Luego, tengo estos dos puntos de tangencia común. Tengo equilibrio líquido con sólido beta. Líquido con esa composición, equilibrio con sólido beta con esta composición. Esa parte, a la temperatura T2, corresponde a esta parte de la oreja. Y finalmente tengo sólido beta como fase estable. Finalmente, en esa partecita, ahí tengo sólido beta como fase estable. Muy bien, voy ahora entonces a la temperatura T3, que la temperatura T3 lo que tenía era la temperatura eutéctica, donde tengo las tres fases en equilibrio. Líquido, sólido alfa y sólido beta. Bueno, si tengo tres fases en equilibrio, a esa temperatura tendré que tener tres puntos de tangencia común. Es decir, tres puntos que comparten la misma recta tangente, que están sobre la misma recta tangente. Y esos puntos están cada uno en una de las curvas. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué pasó? Desde esta temperatura T2, ahora en posición relativa, digamos, esta curva bajó un poquito, esta subió un poquito y puedo identificar justamente una recta tangente común. ¿Ven? Esta recta tangente que les muestro aquí es tangente a este punto en la fase alfa, a este punto en la fase líquida y a este punto en la fase beta. Cuando yo trazo la recta tangente, tengo justamente esos tres puntos que mantienen una recta tangente común. Si ustedes extienden la recta tangente hasta cortar los ejes de los componentes puros, van a poder identificar ahí las condiciones de equilibrio de fases. Es decir, aquí para el componente 1 puro dirán el potencial químico del componente 1 en una mezcla sólida con estructura cristalina alfa, y esta composición es igual al potencial químico del componente 1
en una mezcla líquida con esta composición y es igual al potencial químico del componente 1 en una mezcla sólida con estructura cristalina beta con esta composición. Si hacen lo mismo de este otro lado, van a poder identificar la condición de equilibrio de fases para el componente 2. Es decir, van a decir el potencial químico del componente 2 en una mezcla sólida con estructura cristalina alfa y con esta composición es igual al potencial químico del componente 2 en una mezcla líquida con esta composición y es igual al potencial químico del componente 2 en una mezcla sólida beta con esta composición. Entonces ahí, en los dos ejes, han identificado las condiciones de equilibrio de fases, es decir, las condiciones de equilibrio de fases para 3 fases simultáneamente. Esta condición justamente representa a la temperatura eutéctica, donde yo a esta temperatura, que es la temperatura eutéctica, la T3, tengo una fase sólido alfa con esta composición, que es esta composición que está acá, en equilibrio con un líquido, con una fase líquida con esta composición, que es esa composición que ustedes ven ahí, y que está a su vez en equilibrio con una fase sólida con estructura cristalina beta, que es esta que está aquí, y que es este punto que está aquí. Fíjense ustedes que en esta región lo que tengo es sólido alfa homogéneo, y en esta región tengo sólido beta homogéneo. Es decir, en esta región tengo sólido alfa homogéneo, y en esa región tengo sólido beta homogéneo. Bueno, finalmente analizamos a la temperatura T4. A la temperatura T4 ya, fíjense que por debajo de la temperatura eutéctica ya no hay más líquido, y por lo tanto a la temperatura T4 tengo equilibrio sólido alfa con sólido beta. Entonces, a la temperatura T4, ya la curva correspondiente al líquido queda por encima de los del sólido, no es fase estable a esta temperatura, y entonces la curva del sólido alfa presenta un punto de cruce con la curva del sólido beta, y este punto de cruce me indica que voy a tener 2 puntos de tangencia común, uno en cada curva. Un punto en la curva correspondiente al sólido alfa, que es este que está aquí, que presenta una recta tangente común con este punto sobre la curva del sólido beta. Es decir, en esta región tendré 2 fases sólidas en equilibrio, un sólido con estructura cristalina alfa, dado por esta composición, que es este valor que está aquí, en equilibrio con un sólido con estructura cristalina beta, con esa composición, que será esa composición que está ahí. Fíjense que en esta parte tengo sólido beta homogéneo, que es esta parte que está acá, a la temperatura T4, y del otro lado tengo sólido homogéneo alfa, que es esta parte que está aquí, y es esta parte que está aquí. Muy bien. Bueno, ¿pudieron seguirme en el análisis? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende bien? Por mi parte sí, Walter. Bárbaro. Muy bien. Yo ahora quiero volver un poquito atrás a cuando vimos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Nosotros en la clase pasada vimos un diagrama de fases eutéctico. ¿Cuál es la diferencia entre ese diagrama de fases eutéctico y el que acabamos de analizar ahora? Quiero que veamos esa diferencia. Vamos a ver. Muy bien, Lucas. El tipo de sólido. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan qué pasaba en el otro caso? En el caso anterior eran iguales estructuralmente y en este cambian. Muy bien. Muy bien. Eran sólidos con la misma estructura cristalina. Vamos a rever lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a rever un poquitito eso. Muy bien esa observación. Eran sólidos con la misma estructura cristalina. A ver, voy entonces a abrir la de la clase pasada. Eso fue el día, ¿qué día fue? 20 de mayo.
El 27, sí. 27, gracias. Bueno, fíjense, miren. ¿Ven? Esto es lo que habíamos visto, lo que habíamos analizado en la clase pasada. Un diagrama de fases eutéctico. Igual, bueno, no igual, con las mismas características en su formato que el que estamos analizando ahora. Pero ¿qué pasaba en este caso? Fíjense, miren. Diagrama de fases eutéctico donde ambas fases sólidas tienen la misma estructura cristalina. Es decir, ambos sólidos se desarrollan a partir de una ondulación en la curva de G de mezcla sólida. A ver, vamos por pasos. Aquí, este sólido tiene una estructura cristalina alfa y este sólido también tiene una estructura cristalina alfa. ¿Por qué era eso? Y bueno, porque los componentes puros, ambos, fundían desde un sólido con la misma estructura cristalina, es decir, ambos en estado sólido existen con estructura cristalina alfa. Por eso, aquí inmediatamente después, en el diagrama de fases binario, tengo sólido alfa. Y de este lado igual tengo sólido alfa. ¿En qué se diferenciaban las dos fases sólidas? Simplemente en la composición. Una fase es más rica en el componente, en este caso en el componente 2, y la otra fase es más rica en el componente 1. Y entonces me podrían decir, ¿cómo es esto? Tengo dos componentes, que los dos se acomodan bien en una estructura cristalina, en la misma estructura cristalina. Por ejemplo, los dos se acomodan bien en una estructura cristalina cúbica, y se separan en fases. ¿Cómo? ¿Y por qué se separan en fases? Y me da una fase, es decir, esta fase tiene estructura cristalina alfa, es decir, por ejemplo, cúbica, y esta también cúbica. Y entonces, ¿cómo es ese? ¿Por qué se separan en fases si se acomodan bien en el mismo retículo cristalino? Bueno, ahí está justamente la clave. Se acomodan bien en el mismo retículo cristalino, pero, por ejemplo, los átomos presentan tamaños muy diferentes. ¿Entienden? Imagínense esferitas, que unas son más chiquititas y las otras son más grandes. Entonces, cuando quiero meter una grande en el retículo de la chiquitita, ¿sí?, que es un retículo también cúbico igual, pero a esa celda unidad me la deforma un poco, ¿no? Y bueno, y en algún momento se va a separar como una celda unidad igual, cúbica también, pero un poco más grande, con tamaños de red más grandes. ¿Se entienden la diferencia respecto a lo que veíamos antes? ¿Y dónde está la clave del análisis en este caso? Fíjense ustedes, como ya aquí tengo sólido alfa, y aquí también tengo sólido alfa, para la fase sólida, yo voy a tener que plantear solamente una expresión de G de mezcla. ¿Cuál es esa expresión de G de mezcla? Es el G de la mezcla sólida en estado, en estructura cristalina alfa. Para estas mezclas, para esta y para estas mezclas, para los sólidos alfa y alfa prima, los componentes puros estarán como componentes, la contribución de componentes puros estará como componentes puros a la misma temperatura, a la misma presión y en la misma estructura cristalina alfa. Eso me indica que esta mezcla y estas mezclas, en verdad, forman parte de mezclas representadas por la misma expresión de G de mezcla. Es el mismo tipo de mezcla. ¿Se entiende? Porque no aparecen fases diferentes cristalinas. Por ese mismo motivo, cuando nosotros planteamos la expresión de G de mezcla, bueno, eso estaba en el diagrama donde yo presento las curvas de G. Por ese mismo motivo, cuando nosotros planteamos la expresión de G de mezcla para el caso 4, para el caso 3, este es el caso donde yo tengo el caso eutéctico. No, este es el caso 2, el caso 3, aquí. Este es el diagrama de fases eutéctico que acabo de mostrar. ¿Ven que yo planteo una sola una sola expresión de G de mezcla? ¿Lo ven? No identifiqué acá que eran sólido alfa y sólido alfa porque había una sola. Entonces puse sólido. ¿Entienden? Pero aquí planteo una sola porque los dos componentes puros, en su estado, digamos, natural, existen en la misma estructura cristalina y por lo tanto darán lugar, cuando se mezclan, a mezclas con esa estructura cristalina, como única estructura cristalina posible. Por eso planteo una sola expresión de G de mezcla. Ahora bien, si yo tengo una sola expresión de G de mezcla para la fase sólida, y yo veo en el diagrama de fases que tengo una región de equilibrio sólido-sólido,
como lo veo acá, la única manera que esta región de equilibrio sólido-sólido se pueda desarrollar es porque la curva de G de mezcla para esa fase sólida se me ondula. Es la única manera que yo puedo tener dos puntos de tangencia común para la fase sólida. Porque tengo una sola expresión de G de mezcla sólida, ¿entienden? La única manera que yo encuentre sobre la misma curva de G para esa fase sólida dos puntos de tangencia común y por lo tanto una condición de equilibrio de fase sólido-sólido es que la curva se me ondule. No hay otra posibilidad. Si la curva nunca se ondula, es decir, si este término G en exceso siempre es pequeño respecto del delta G de mezcla ideal, entonces la curva, si no se ondula, yo nunca podré ver dos puntos de tangencia común. Es decir, nunca podré ver una condición de equilibrio de fase sólido-sólido. ¿Se entiende la diferencia? Ahora bien, fíjense que en este caso, en el caso que analizamos hoy, en este caso, yo veo equilibrio sólido-sólido, sin la necesidad de que las curvas se ondulen. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora tengo dos curvas diferentes para las fases sólidas. Una para la fase beta y otra para la fase alfa. ¿Ven aquí? Tengo equilibrio sólido-sólido sin la necesidad que las curvas se ondulen. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora tengo dos expresiones de G de mezcla sólida. Uno para la fase alfa, otro para la fase beta. Por supuesto, alguien me podría decir, bueno, pero a ver. Si, por ejemplo, imagínate que para la fase alfa este parámetro es muy grande. ¿Sí? Este parámetro me es muy grande. Entonces esta curva, por ejemplo, alguna de las temperaturas que analicé se me puede ondular. Porque este término de G en exceso va a pesar mucho más que este delta G de mezcla ideal para algún rango de composición y por lo tanto se me va a ondular. Sí, eso es así. Y existe la posibilidad. Eso sería, por ejemplo, que acá la fase alfa se me ondule de este modo. Se va para arriba, ondulada. ¿Entienden? O aquí, ¿ven? Se ondula y se va para arriba así ondulada. Pero bueno, el punto de tangencia común quedará en algún punto afuera de esa ondulación. ¿Se entiende? Yo no las considero onduladas, porque es cualitativo el diagrama, pero eso dependerá justamente del peso que tenga este parámetro. Si este parámetro es grande y el G en exceso es grande respecto al delta G de mezcla ideal, yo perfectamente podría considerar que esta curva o esta está ondulada. ¿Estamos? Y se me va a ondular. Podría presentarlo perfectamente. Pero la condición de equilibrio de fases, es decir, los dos puntos de tangencia común va a estar dado, uno sobre la curva alfa y el otro punto sobre la curva beta. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras las diferencias entre los dos casos que analizamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Voy a ir cerrando las cosas que ya analicé. Esto entonces lo cierro y esto lo cierro. Vuelvo a la clase de hoy y ya he, por lo tanto, analizado las curvas de G de mezcla para este caso que estoy desarrollando aquí. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ver cómo calculo el diagrama de fases. Es decir, siempre nuestros ejercicios son del mismo modo, ¿no es cierto? Dado un diagrama de fases, quiero presentar sus curvas de G de mezcla para las distintas fases en condiciones que sean plausibles con el diagrama de fases, como les muestro aquí. Esta representación es cualitativa, pero es plausible con el diagrama de fases. Quiere decir que puede ajustarse bien a lo que yo veo en el diagrama de fases. Y luego lo que hago es, bueno, muy bien. Ahora lo que quiero hacer es calcular el diagrama de fases. ¿Cómo haría para calcularlo? Bueno, muy bien. Fíjense ustedes. Ahora, esta oreja que tengo aquí es una oreja de equilibrio líquido con soluciones sólidas beta. Esta oreja que tengo aquí es una oreja donde tengo equilibrio con soluciones sólidas alfa. Es decir, ahora para este caso, el sistema de ecuaciones que me va a calcular esta oreja es distinto del sistema de ecuaciones que me va a calcular esta otra oreja. ¿Se acuerdan cuando vimos el diagrama de fases anterior, el eutéctico, donde tenía
la misma estructura cristalina para los sólidos, en verdad, yo tenía, por ejemplo, líquido con sólido alfa o con sólido, y acá también tenía líquido con sólido, es decir, el mismo sistema de ecuaciones me calculaba las dos orejas. Y en ese caso yo les decía, bueno, dependiendo de los valores semilla que ustedes le coloquen al sistema, cuando calculen, las raíces van a converger o a una raíz, o a una oreja, o a la otra oreja. Bueno, aquí, para este caso, la situación es diferente. En este caso, esta oreja tendré que resolverlo con un sistema de ecuaciones, donde yo iguale los potenciales químicos de ambos componentes en las fases líquida y sólidos con estructura cristalina alfa. Aquí tendré que plantear otra condición de equilibrio de fases, donde yo iguale los potenciales químicos de cada uno de los componentes en las fases líquida y sólidos con estructura cristalina beta. Y aquí tendré otro sistema de ecuaciones, donde yo iguale los potenciales químicos de ambos componentes entre las fases sólido alfa y sólido beta. Es decir, tendré que plantear el cálculo de este diagrama en 3 etapas diferentes, en 3 análisis diferentes. Yo les voy a mostrar uno de los análisis, los otros 2, ustedes a partir de ese lo pueden desarrollar perfectamente. Bueno, yo lo que voy a calcularles aquí, lo que les voy a mostrar es cómo analizar, por ejemplo, la oreja líquido con sólido alfa. Es decir, les voy a mostrar cómo analizar esta oreja que está aquí. Les vuelvo a repetir. Las otras 2 regiones, esta y esta, les pueden calcular fácilmente tomando como ejemplo el análisis que voy a hacer ahora. Bueno, el análisis no tiene mucho secreto, solamente tiene un elemento nuevo que va a aparecer. Pero después el análisis es el que hacemos siempre, ¿no es cierto? Entonces yo planteo primero qué tipo de región quiero analizar. Acá quiero analizar el equilibrio líquido con sólido alfa. Entonces, segundo paso, planteo las condiciones de equilibrio de fases para esas 2 fases en equilibrio. Es decir, que el potencial químico del componente 1 en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico del componente 1 en la fase sólido alfa. Y lo mismo para el potencial químico del componente 2. Es decir, el potencial químico del componente 2 en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico del componente 2 en la fase sólido alfa. Listo, este es el planteo inicial y de aquí sale todo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar por las expresiones de los potenciales químicos para cada una de las fases. Recuerden que estoy asumiendo modelo de solución regular. Entonces, este será la expresión del potencial químico para el componente 1 en la fase líquida. Contribución de componente puro, la contribución de mezclado ideal y la contribución del término en exceso. Recuerden ustedes que como asumo modelo de solución regular, la forma que tiene este término depende del modelo de solución que yo esté tomando. Esta es la forma que toma en el modelo de solución regular. En cualquier otro modelo tomará otra forma. Y si no planteo modelo y planteo directamente en términos de los gamma, esto tomará el término será RT por logaritmo natural del gamma 1. Muy bien. Ahora esto lo voy a igualar, con esta otra expresión que surge de reemplazar el potencial químico del componente 1 en la fase alfa. Entonces, fíjense ahora, la contribución del componente puro en el potencial químico será el G por mol del componente 1 en estructura alfa. Este será la contribución que proviene del delta G de mezcla ideal, la Z1 en alfa. Y esta será la contribución que proviene del exceso. Ahora, fíjense que los parámetros A, este es el de alfa, y este es el parámetro A de la fase líquida. Muy bien. Ahora reemplazo por la forma que tiene el potencial químico del componente 2 en esas fases. Este será el potencial químico del componente 2 en la fase líquida. Fíjense que ahora sí, este parámetro de alel líquido es igual que este, porque estoy analizando, esta mezcla líquida es igual que esta mezcla líquida. Lo único que acá tengo el componente 2 en esa mezcla y acá tengo el componente 1. Muy bien. Y esto es igual entonces a el potencial químico, la forma que toma el potencial químico del componente 2 en la fase sólido alfa, que será esta expresión que les muestro aquí. Nuevamente, fíjense que este parámetro A en el sólido alfa es igual a este otro que está aquí. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que hice siempre. Reordeno mi ecuación. Las 2 ecuaciones, las reordeno.
Estos términos de componente puro en sólido alfa los paso para el otro lado. Estos términos de delta G de mezcla ideal también los paso del otro lado y reordeno las ecuaciones. Si yo reordeno me va a quedar, fíjense, aquí me queda el G por unidad de mol del componente 1 en estado líquido menos la energía libre de Gibbs por mol del componente 1 en la fase sólido alfa, más RT por logaritmo natural de X1 y este término que venía acá restando, lo saco factor común RT y combino los logaritmos, y entonces me queda logaritmo natural de X1 sobre Z1 alfa. Esto es igual, y sobre la derecha de la igualdad me van a quedar los términos que tienen los parámetros de interacción. Es decir, me va a quedar este como positivo, el parámetro A de alfa por Z2 alfa al cuadrado, y este término me va a quedar restando, menos el A del líquido por X2 al cuadrado. Bueno, la segunda ecuación la reordeno del mismo modo que la anterior. Bien, esto se calcula de una manera equivalente a como lo hemos calculado antes, pero tiene una variante este caso. Tiene una variante. Recuerden siempre nosotros, ¿no? Recuerden siempre que para nosotros el componente 1 funde desde un sólido alfa, mientras que el componente 2 funde desde un sólido beta. Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto que está aquí? La energía libre de Gibbs por mol del componente 1 en la fase líquida, menos la energía libre de Gibbs por mol del componente 1 en la fase alfa. Nosotros decíamos el componente 1 funde desde una fase sólido alfa. Por lo tanto, lo que tengo aquí es el delta G de fusión del componente 1 puro. ¿Estamos de acuerdo? Y como siempre, el delta G de fusión del componente 1 puro lo aproximo como el delta H de fusión del componente 1 por 1 menos T sobre la temperatura de fusión, como vengo haciendo hasta ahora. Ahora bien, pensemos lo siguiente. ¿Qué tengo aquí? Tengo la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estado líquido menos la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en un estado, o en una fase sólido alfa. Pero el sólido 2 no funde desde un sólido alfa, funde desde un sólido beta. Es decir, este delta G no es el delta G de fusión, porque el componente 2 no funde desde un sólido alfa, funde desde un sólido beta. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, vamos a pensar en las curvas de G para el componente 2. Imagínense que estoy a esta temperatura. Imagínense que estoy a esta temperatura, por encima de la temperatura de fusión. Como yo les decía, el componente 2 funde desde una fase beta. ¿Ven? Si yo aumento la temperatura a presión constante, empiezo desde aquí, miren. Aumento la temperatura a presión constante, el tipo viene en la estructura sólido beta, y ahí funde y pasa a líquido. Entonces, imagínense a esta temperatura. ¿Qué tengo yo aquí en la ecuación? Tengo la diferencia entre la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estado líquido menos en la fase sólido alfa. Es decir, lo que me pide la ecuación para esta temperatura, por ejemplo, sería la diferencia entre este valor para la fase líquida y este valor para la fase alfa. ¿Lo ven? Que es una fase que queda allá arriba. ¿Cuál es el delta G de fusión para el componente 2? El delta G de fusión es este que está aquí, ¿ven? A esta temperatura. Es la diferencia entre la fase líquida y la fase beta, que es de donde fundió, o de la cual funde. Pero esa ecuación no me pide este valor. Esa ecuación lo que me pide es este valor que está acá. Esta diferencia que está ahí. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. ¿Qué voy a hacer entonces para resolver ese caso? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño artilugio. Yo lo que tengo que resolver es esta diferencia que está aquí. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a sumar
y restar, y por lo tanto esta diferencia no va a cambiar, voy a sumar y restar, la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estructura beta. Sumo y resto. ¿Mm? Entonces, fíjense, si yo sumo y resto, entonces, y después reúno términos, entonces al que resté lo tengo aquí reunido con el G, la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en fase líquida, ¿ven? Este término lo resté. Y aquí lo sumé, ¿ven? Es decir, si yo saco los paréntesis, estos dos se me van y recobro esta diferencia que tengo acá. Es decir, sumé y resté por conveniencia la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estructura beta, sólido beta. Reúno paréntesis, ¿ven? Así como los reuní acá. ¿Qué es esto que tengo acá? Es la diferencia de energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en fase líquida menos el componente 2 en estructura beta. Esta paréntesis que yo tengo aquí es esta diferencia a esta temperatura que estoy analizando, ¿no? Es esta diferencia. Y por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué es esto? El delta de fusión. El delta G de fusión, porque justamente funde de la fase beta. Es decir, esto que tengo acá, este primer término, es el delta G de fusión del componente 2, que lo aproximo como siempre, como el delta H de fusión por 1 menos T sobre la temperatura de fusión de 2. Listo, eso lo calculo así. Ahora me pregunto, ¿qué es esto que tengo aquí? La diferencia de energía libre de Gibbs por mol del componente 2 en estructura beta menos en estructura alfa. Eso que tengo ahí, para la temperatura que estoy analizando, es esta diferencia que tengo aquí, ¿ven? Es esa diferencia. ¿Y qué es esta diferencia? Es justamente el delta G, pero no de fusión, no para pasar de la fase beta a la fase alfa, sino la de transición alotrópica entre dos fases cristalinas. Es decir, para pasar de alfa a beta. ¿Entienden? Es decir, estas dos curvas, a lo mejor, en alguna temperatura, que yo aquí no muestro, mucho más baja, estas curvas en algún momento se pueden llegar a cruzar. Y ahí tendría una transición, un equilibrio de fases, sólido alfa, sólido beta. ¿Estamos? Esa temperatura yo no la estoy mostrando aquí, pero podría ocurrir. ¿Sí? Y entonces, esta diferencia que yo les muestro aquí sería justamente el delta G para esa transición, pero a esta temperatura que les muestro acá. Por lo tanto, este delta G lo podré evaluar con una expresión similar a como evalúo el delta G de fusión, pero ahora el delta H que voy a poner acá no es el delta H de fusión, sino es el delta H para la transición de fases de sólido alfa a sólido beta. Que hay datos también en la literatura para esta transición, donde aquí irá 1 menos T sobre la temperatura de esa transición alotrópica, de sólido alfa a sólido beta. ¿Estamos? Es decir, una expresión equivalente a esta que muestro aquí, pero justamente para la transición alotrópica entre dos fases cristalinas. Muy bien. De ese modo, entonces, yo podré evaluar el delta G que tengo aquí, que no es el de fusión, les vuelvo a recordar. Es el de fusión más el delta G de transición alotrópica. Es el delta G de fusión, que estaría dado por esa diferencia, más el delta G de transición alotrópica, que está dado por esta diferencia que está acá. Muy bien. Bueno, de la misma manera ustedes pueden analizar, ya con la información esa, cualquiera de los otros equilibrios. Tengan en cuenta, cuando aparecen términos de este tipo, que los pueden calcular de una manera equivalente a como yo evalúo acá esta diferencia. Bueno, muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo bien? ¿Están por ahí? Sí. 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 Sí, no, lo que no entendí bien era, o sea, sí, todo lo que explicó lo comprendí, pero ahora mismo no estoy conectando dónde podría yo conseguir ese delta de transición aleotrópica. Es el delta H, digamos. Sí. Delta H. Bueno, los delta H están tabulados, Bernabé.
Recordad que los delta H de transiciones de fases son datos que aparecen en la literatura. Ustedes tuvieron algún ejercicio en el primer seminario de todo, bueno, no, en el primero no, pero sí creo que en el segundo, donde veían algún ejercicio, por ejemplo, del hierro en distintas estructuras cristalinas, el hierro delta, hierro gamma, ¿se acuerdan? Es decir, de sólidos con distintas estructuras cristalinas. Bueno, esas son, y fíjense que en esos ejercicios aparecían el delta H para pasar de alfa a beta, o de beta a delta, es decir, son los delta H, en vez de una transición de fusión, de un sólido a una fase líquida, una transición entre dos estructuras sólidas cristalinas. Y esos son datos que están tabulados, ¿eh? Son datos de literatura. Recuerden que los delta H de cambio de fase están tabulados. Estamos Bien. a su respectiva temperatura de equilibrio de fases. Comúnmente tabulados a la presión de un bar y a esa temperatura. Para este caso, que yo acabo de mostrar acá, esa temperatura a la cual esta curva se cruza con esta otra, estaría muy lejos, ¿no? Sería una temperatura mucho más baja. Pero bueno, pero son datos que están tabulados. Este dato de transición alotrópica es un dato tabulado a esta temperatura. Es un dato de literatura. Muy bien. Es más. Uno podría, a partir del análisis del diagrama de fases, y eso se hace, en la literatura hay algunos ejemplos calculados, uno podría calcular, a partir de la medición del diagrama de fases y del análisis de las curvas de G, podría estimar justamente este valor, y de este valor podría estimar este valor, el delta H de cambio de fase, para aquellos compuestos o aquellas sustancias donde no se ha accedido experimentalmente todavía a esa transición alotrópica. Por ejemplo, porque la temperatura está muy lejos, porque no se puede acceder, por lo que sea. Entonces, muchas veces se puede hacer el cálculo inverso. A partir del análisis del diagrama de fases, se puede volver hacia atrás y calcular este valor de delta H de cambio de fase. Les vuelvo a repetir, para aquellos sistemas en los cuales no se ha podido acceder experimentalmente a medirlo. Hay algún ejercicio en la literatura donde se plantea ese tipo de cálculo. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a ver cómo se determinan experimentalmente los diagramas de fase para el equilibrio sólido-líquido. ¿Cómo hago para, en el laboratorio, poder medir experimentalmente el diagrama de fases? Bueno, eso se hace a partir de lo que se denomina la evaluación de curvas de enfriamiento. ¿Qué es una curva de enfriamiento? Esto es un trabajo práctico que también se hacía en termodinámica ya hace varios años atrás. ¿Qué es lo que se hace? Uno va al laboratorio y prepara, por ejemplo, para este sistema, que fíjense acá estoy representando la composición del componente A, imagínense yo que preparo mezclas de A con B, ¿sí? El componente A con el componente B. Y preparo una serie de mezclas de composición diferente. Por ejemplo, una sería la mezcla 3, que yo les muestro aquí, otra la mezcla 2. En otro tubito pongo al componente 1 puro, ¿ven? Sería lo que yo llamo el rótulo del tubo como 1, y podría preparar tantas mezclas como yo quiera. Cada una de esas mezclas es, lógicamente, un tubo de ensayo, donde tengo a los dos componentes, al componente A y al componente B, con esa determinada composición. Bien. Ahora lo que hago es, a las mezclas, las llevo hasta una temperatura suficientemente alta, por ejemplo, esta temperatura, donde a las mezclas las tenga en estado fundido, es decir, en estado líquido. Por ejemplo, a la mezcla 3, la tomo y la llevo hasta este punto, ¿ven? Está en estado líquido, ¿ven? ¿Ahí? Como un líquido homogéneo. Y luego lo que hago es voy a dejar enfriar a esa mezcla, la voy a dejar enfriar, y voy a ir registrando cómo cambia la temperatura en función del tiempo. Nosotros en el trabajo práctico lo que hacíamos era colocar unas termocuplas adentro de la mezcla se la colocaba dentro de un baño calefactor, se llevaba hasta este valor de temperatura, se registraba que estábamos en un estado completamente fundido de la mezcla,
Y luego, entonces, dejábamos enfriar el baño lentamente, ¿no? Y por lo tanto la temperatura iba bajando, ¿no? Y eso con las termocuplas y un termómetro digital íbamos registrando cómo iba bajando la temperatura. Y por otro lado, con un cronómetro íbamos registrando el tiempo. Y así íbamos colectando datos, temperatura, tiempo. Y justamente armábamos una curva de enfriamiento. Que justamente una curva de enfriamiento es el registro de cómo cambia la temperatura en función del tiempo para distintas composiciones. Bien, vamos a analizar cuál sería la forma que presentarían las curvas de enfriamiento para estas tres mezclas si mi sistema presentase un diagrama de fases. ¿Alguien me puede decir qué comportamiento presenta este diagrama de fases? ¿O qué comportamiento termodinámico presentan estos dos componentes con un diagrama de fases de este tipo? ¿Se acuerdan? Ideal. Muy bien. Ideal para la fase líquida, sólida. Ambas fases ideales, ¿sí? No tienen exceso las expresiones de G de mezcla para ninguna de las dos fases. El primer caso que analizamos de equilibrio sólido-líquido. Excelente, muy bien. Imagínense entonces que vamos a empezar por la mezcla más sencilla. En verdad, por la mezcla no, por el tubo más simple, que sería el tubo 1, ¿ven? Donde tengo el componente 1 puro. Bueno, ¿cómo sería el registro de temperatura en función del tiempo que yo iría colectando para este tubo de ensayo, donde tengo al componente 1 puro? Bueno, yo les muestro aquí las curvas de enfriamiento, como les dije, representadas como temperatura en función del tiempo. ¿Qué iría viendo yo aquí? Fíjense, a medida que la mezcla se va enfriando, en la mezcla no, perdón, estoy con el tubo del componente 1 puro, es decir, a medida que el componente se va enfriando, yo iría registrando esta línea con esta pendiente, con esa pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llego a la temperatura de fusión del componente 1, o de solidificación en este caso, porque estoy pasando de líquido a sólido. Como ustedes saben, el proceso de solidificación, o al igual que el proceso de fusión, para una sustancia pura es un proceso que se desarrolla a temperatura constante. De modo tal que acá lo que voy a ver es un plató, ¿ven? Es un plató, así, donde la temperatura ahora se mantiene constante durante todo el proceso de solidificación que se da para ese componente puro. Entonces yo lo que vería es el enfriamiento del líquido con esta pendiente, luego vería el proceso de solidificación, que aquí se registraría como una meseta, donde la temperatura se mantiene constante durante todo el tiempo que le lleve al componente 1 puro solidificar. Una vez que terminó de solidificar, ahora lo que voy a registrar es una curva con una determinada pendiente que va a corresponder justamente al enfriamiento de la fase sólida. Esta curva corresponde al enfriamiento de la fase sólida. La pendiente de cada una de estas dos regiones, tanto para la fase sólida como para la fase líquida, son inversamente proporcionales al Cp. Es decir, a medida que el Cp es más grande, esta pendiente va a ser más chica. Es decir, yo necesito más tiempo para quitarle calor al sistema y que el sistema, necesito más tiempo, es decir, quitar más calor para que el sistema responda en temperatura. ¿Se entiende? Recuerden que el Cp es justamente la variación de calor o el calor que yo tengo que extraer para reducir la temperatura de mi sistema en un grado térmico. Entonces, yo, si el Cp es muy grande, necesitaré quitar mucho calor. Y por lo tanto, si necesito quitar mucho calor, necesitaré más tiempo. Y eso se registra con una pendiente más chica. Estos experimentos todos se hacen a velocidad de enfriamiento constante. Es decir, yo siempre quito calor a la misma velocidad. ¿Estamos? Recuerden eso. Entonces, durante el enfriamiento, la pendiente
va a ser inversamente proporcional al CP. Un CP muy grande me va a dar lugar a una pendiente más chica. ¿Por qué? Porque necesito más tiempo para quitar calor y para que el sistema baje su temperatura. Muy bien, a veces en la práctica se observan este efecto que pueden ver aquí. Este es un efecto experimental que tiene que ver con un ligero subenfriamiento que uno necesita para que el sistema se dé cuenta que tiene que estar solidificando. Este es un efecto asociado al subenfriamiento. Pero bueno, digamos, omitiendo ese efecto, lo que deberían ver sería una primera parte de la curva con una determinada pendiente, inversamente proporcional al CP del líquido, luego un plató, que sería la región donde el componente el componente A solidifica, y luego una región donde el estado sólido se enfría, cuya pendiente va a ser inversamente proporcional al CP del sólido. Muy bien. Veamos ahora cuál sería la forma de la curva de enfriamiento que yo registraría para una mezcla 2, que sería una mezcla aproximadamente 0,5 en composición de los componentes A y B, aproximadamente por ahí. Bueno, fíjense. Yo nuevamente tengo inicialmente al componente 2 a esta temperatura en el estado fundido, a esta temperatura inicial, y durante todo este proceso de enfriamiento tengo líquido, y yo registraría justamente esta curva con esta pendiente que va a ser inversamente proporcional al CP del líquido. Cuando llego a este punto, es decir, a ese punto, el sistema empieza a solidificar. Como nosotros sabemos, cuando yo llegué a ese punto, se me forma el primer sólido. La composición de ese primer sólido la leo a lo largo de la línea de enlace sobre la curva del sólido, aquí. ¿Ven? Esta será la composición del primer sólido que se me forma. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Yo venía con una mezcla líquida que tenía una composición 0,5, por ejemplo, en A y en B, pero el sólido que se me formó es mucho más rico en el componente A. Es decir, de la composición del líquido inicial, original, se me fueron mucho más proporción de átomos de A que de átomos de B a la fase sólida. Y por lo tanto, la fase líquida se me va enriqueciendo en B. ¿Se entiende? Entonces ahora la composición del líquido se me desplaza en esta dirección. Se me enriquece en B. ¿Por qué? Porque el sólido se me enriqueció en A. Entonces, ahora la composición del líquido pasa ahí. Por lo tanto, para que siga solidificando este sistema, yo necesito bajar la temperatura hasta ahí. Ahí solidificará el próximo sólido, que tiene esa composición. Nuevamente, el sólido es más rico en A que la mezcla de la cual se forma. Por lo tanto, la mezcla líquida, la solución líquida, digamos, su composición se desplaza, se enriquece en B, y por lo tanto ahora se desplaza así. Bien, entonces esto lo que me indica es que durante todo el proceso de solidificación, la composición del líquido se fue desplazando a lo largo de la curva del líquido, ¿ven? Desde ahí hasta ¿cuál sería la última temperatura a la cual yo observaría equilibrio sólido-líquido? Y bueno, sería para ese sólido, para esta fase sólida, que estará en equilibrio con una fase líquida por aquí, más o menos, ¿no es cierto? Esta será la composición de la última fracción de líquido que solidifica. ¿Lo ven? Entonces, la composición de la fase líquida durante todo el proceso de solidificación habrá ido cambiando a lo largo de esta curva, y por lo tanto, yo en la curva de enfriamiento lo que voy registrando es un cambio de pendiente, pero durante el proceso de solidificación, a diferencia de una sustancia pura, yo lo que observo es que la temperatura fue cambiando, fue disminuyendo, ¿ven? Esta parte lo que me indica es justamente el proceso de solidificación de mi mezcla 2.
Fíjense que lo que observo entonces, para la fusión de una mezcla, es un cambio de pendiente. ¿Ven? Es un cambio de pendiente. ¿Estamos? Es un cambio de pendiente. ¿Y por qué se me produce un cambio de pendiente? ¿Por qué se me producirá un cambio de pendiente? Muy bien, se me produce un cambio de pendiente por un efecto térmico. Fíjense ustedes, yo aquí tengo un líquido, al cual le voy extrayendo calor, ¿sí? Voy sacando calor a una determinada velocidad, ¿eh? Esa velocidad está relacionada con esta pendiente, de algún modo. Como yo les decía, la pendiente es la inversa del Cp. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empieza a solidificar mi sistema y se empieza a formar sólido, como ustedes saben, ese proceso libera calor. El proceso de solidificación libera energía térmica. Por lo tanto, ahora mi sistema necesita quitar más calor. Uno para bajar la temperatura del líquido y otro para neutralizar ese calor que se me forma por la solidificación de la mezcla. ¿Entienden? Por lo tanto, ahora voy a necesitar más tiempo para seguir quitando calor. ¿Entienden? Por eso la curva cambia su pendiente. Voy a necesitar más tiempo del que necesitaba antes para seguir enfriando mi sistema. ¿Por qué? Bueno, porque ahora no solamente tengo que quitar calor a la fase líquida para que continúe bajando la temperatura, sino también tengo que neutralizar el calor que me libera el proceso de solidificación. Y por lo tanto, eso hace que yo necesite ahora más tiempo. Más tiempo. Es decir, a los efectos prácticos se traduciría como un aumento en el Cp de la mezcla total, ¿entienden? De la fase líquida y de la fase sólida. Muy bien. Entonces, en definitiva, lo que observo es un cambio en la pendiente. Un cambio en la pendiente durante el proceso de solidificación. Luego, una vez que yo llegué a esta temperatura, donde tengo, ya prácticamente solidificó todo el líquido, si continúo bajando la temperatura, ahora lo que tendré es el enfriamiento del sólido. ¿Ven? Me muevo ahora a lo largo de esta línea y por lo tanto ahora cambia de vuelta la pendiente, ya no tengo más proceso de solidificación y tendré la pendiente típica del proceso de enfriamiento de un sólido, donde la pendiente está dada por la inversa del Cp del sólido. ¿Estamos? ¿Se entiende el proceso, el origen de la curva de enfriamiento? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Los efectos térmicos involucrados? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, sigamos entonces a analizar la otra mezcla. Vamos a analizar la mezcla 3. Fíjense, para la mezcla 3, ahora tendré, yo parto desde esta temperatura en el estado fundido, en el estado líquido, bajo la temperatura y durante todo este rango de temperaturas yo tengo líquido que voy enfriando. Líquido que voy enfriando con una determinada velocidad que siempre la mantenga. Recuerden que la velocidad de extracción de calor siempre la mantengo constante. En el experimento la mantengo constante por ese baño térmico que yo hago que siempre extraiga calor a velocidad constante de mi tubo de ensayo. Entonces, siempre extraigo calor a velocidad constante. Por lo tanto, la pendiente esta, como les vuelvo a repetir, está determinada por la inversa del Cp. Muy bien. Del Cp, en este caso, de la fase líquida. Bien, fíjense que a esta temperatura el proceso empieza a solidificar, la mezcla empieza a solidificar, que es esta temperatura, y por lo tanto observo el cambio de pendiente. Este cambio de pendiente tiene que ver con durante todo el proceso de solidificación. Fíjense que durante el proceso de solidificación, el primer sólido que se me formó tiene esta composición, y por lo tanto, la composición de la fase sólida durante el proceso de solidificación va cambiando desde este punto inicial y se va moviendo a lo largo de la curva del sólido, hasta ahí. Y el líquido, la composición de la fase líquida durante el proceso de solidificación se va moviendo desde este estado inicial a lo largo de la curva del líquido en esta dirección. ¿Estamos?